Saludos de nuevo. En este video continuaremos el análisis de C de circuitos con transistores. En esta ocasión analizaremos el circuito de la derecha, el cual se conforma de dos transistores, un transistor NPN de referencia 2N2222, uno PNP de referencia 2907 y varios elementos alrededor para polarizar los dos transistores. Una resistencia de 2 kΩ para polarizar el emisor de ese transistor, otra resistencia de 2.7 kΩ para polarizar el colector de ese transistor PNP, una R de 3 kΩ para polarizar el emisor de ese transistor, otra R de 5 kΩ para polarizar el colector de ese transistor y dos resistencias, una de 100 kΩ y otra 50 kΩ para polarizar la base del transistor 2N2222. A continuación haremos el análisis respectivo de este circuito. También vale la pena aclarar o mencionar que para energizar todo el circuito tenemos aquí una fuente de voltaje DC de 15 voltios, de manera que va a alimentar a todo el circuito y llevar la corriente que se requiere en cada transistor. Vamos entonces ahora a analizar las ecuaciones que se requieren en ese circuito. El punto de partida entonces se da a través del análisis del transistor NPN de la izquierda, indicado aquí en esta parte. Entonces la primera parte a analizar se refiere a la base del transistor. Entonces vamos a definir ahora las ecuaciones semejantes a las que vimos en el ejercicio anterior para entender cómo opera este circuito. En el transistor Q1 vamos a identificar el circuito de entrada equivalente. Circuito de entrada equivalente. Ese circuito de entrada equivalente corresponde al circuito de Thevenin que se observa en la base de ese transistor. Aquí en este punto, todo ese punto aquí en la base, está la base, digamos base B1 del transistor Q1. Entonces podemos encontrar que ese circuito equivale a este a continuación, en el cual identificamos entonces el transistor Q1, este que está aquí, tal cual, y sus terminales, la base B1 aquí, el colector en este punto, donde allí no cambia nada, colector, y el emisor en este punto, en el cual va a conectar la resistencia de 3 kΩ. Aquí entonces emisor E1. Y acá entonces colocamos la resistencia R4, indicada allí con aquel valor de 3 kΩ, R4. Entonces la R equivalente o circuito equivalente se define así porque esa resistencia mostrada en esa parte de aquí abajo, entonces vamos a llamarla RB1, el cual entonces equivale al paralelo entre R1 y R2. La R de Thevenin vista en ese punto, aquí si usted aquí corta en esta parte de aquí superior, la R de Thevenin que se ve de ahí hacia la izquierda corresponde al paralelo entre R1 y R2. Y a esta fuente que está indicada aquí en la parte inferior vamos a llamarla BB1, el cual entonces es el voltaje de Thevenin también visto en ese punto, BB1, también en ese punto, y aquí también hacia la izquierda. Y ese voltaje de Thevenin visto allí entonces corresponde a la resistencia R2 sobre R1 más R2 por la fuente VCC que alimenta aquí la parte superior. Todo esto aquí es VCC, que es esta misma fuente VCC que estamos mostrando aquí de 15 voltios. Entonces este es el circuito equivalente a la entrada del transistor Q1. De manera tal que podemos llamar a esta ecuación la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y de ambas entonces podemos obtener la ecuación de la corriente de la base, semejante a como se vio en el circuito anterior. Entonces aquí está la corriente de la base de Q1. Solo que aquí ya tenemos una pequeña diferencia con el caso anterior, y es que acá tenemos una resistencia, en el cual entonces tenemos que el voltaje aquí, voltaje de emisor en este punto, voltaje de emisor allí queda definido como R4 por IE1, la corriente de emisor en ese punto. Entonces de manera tal que podemos definir que la corriente, o mejor que de esta malla observada aquí,
en esta parte, entonces corresponde a la relación entre voltaje base 1, VB1 igual a RB1 y V1 más voltaje base emisor de Q1, aquí indicado en estos terminales entre la base y el emisor, más ahora el voltaje en el emisor 1, el cual ya mostramos aquí que queda definido por la resistencia R4 y la corriente de emisor en esa parte. Entonces podemos llamar que esta, bueno, mejor aún despejar, y acá entonces encontrar que la corriente de base en ese transistor Q1 es entonces el voltaje de la fuente VB1 despejando de esta parte anterior menos voltaje de base emisor allí también en 1 sobre la suma de la resistencia RB1 más, de acuerdo a esta expresión aquí, la resistencia R4 multiplicado por beta más 1. ¿Por qué por beta más 1? Porque recordemos, por aquí podemos colocar arriba, recordemos las ecuaciones básicas del transistor, que la corriente de emisor es beta más 1, la corriente de la base. Entonces, a fin de despejar acá la corriente de base en ese Q1, entonces tenemos que aquí pasa una corriente IE1 que es beta más 1 IB. Entonces aquí nos queda beta más 1 IB. Vamos por aquí ponerlo también. R4 que multiplica a beta más 1 por IB. IB1. Entonces de allí despegante nos queda este beta más 1 aquí multiplicando a la resistencia R4. Podemos llamar a esta expresión matemática, llamarla ecuación 3. Ecuación 3. Antes de colocar valores en estas ecuaciones 1, 2 y 3, vamos entonces a tomar en cuenta datos que se aprendieron del ejercicio anterior. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, que los betas son iguales. Beta 1 que sea igual al beta 2, y como se vio aquí en la simulación anterior, colocamos un beta acá de 150. Recordemos que los beta entonces no son constantes, son aproximadamente constantes, pueden variar con la corriente de cada transistor. Y también tomemos que el voltaje base emisor de Q1 no lo coloquemos como 0.7, sino coloquémoslo como 0.65, que fue un dato que se observó en la anterior simulación. Y también tenemos el mismo dato para el voltaje transistor Q2. Recordemos que Q2 es un PNP, y por tal entonces este voltaje base emisor de Q2 es negativo. Entonces coloquemos aquí un valor de menos 0,65 voltios. Luego, igual en la simulación, vamos a verificar si estos valores asumidos son valores correctos. Entonces vamos a colocar esto como un valor asumido, una suposición que debe ser verificada en la simulación. Suposición de encendido de cada transistor, el encendido de cada transistor, que será entonces revisado en la simulación. Entonces toda suposición que uno haga debe ser verificado de manera real, con un circuito real en el laboratorio, o en este caso con una simulación. Ahora sí coloquemos valores entonces en cada ecuación. Entonces en la ecuación 1, entonces tenemos que RB1 es el paralelo entre la resistencia de 100 kiloohmios con la de 50 kiloohmios. Este paralelo entonces nos da que aproximadamente 33,33 kiloohmios. Eso entonces será RB1. Entonces RB1 es 33,33 kiloohmios. Por su parte, en la ecuación 2, entonces encontramos el voltaje de la fuente, voltaje equivalente de la fuente de entrada allí. Entonces será la resistencia, que en la parte inferior de la ecuación 2, R2 sobre R1 más R2, o sea 50 sobre 150 kiloohmios. Entonces 50 acá sobre 100 más 150 kiloohmios
multiplica por la fuente de 15 voltios. Entonces tenemos acá esta fuente equivalente VB1, es entonces cancelamos acá y nos quedan 5 voltios DC. Y ya con estos valores de RB1 y la fuente BB1, entonces podemos ir a la ecuación 3, que es la ecuación 3, y encontrar la corriente de base en transistor Q1. Entonces, en la ecuación 3 encontramos que IB1 es entonces la fuente, que es 5 voltios menos el voltaje que hemos asumido de caída en el base emisor. Aquí este parámetro que hemos considerado entonces de 0.65 voltios, aprendiendo un poco lo que vimos en la simulación hace un instante. Entonces 0.65 voltios sobre la resistencia RB1 más R4 por beta más 1, esta parte aquí inferior. Entonces tenemos aquí 33,33 kiloohmios más beta más 1, hemos asumido beta como 150, entonces 151 que multiplica a R4, que es de 3 kiloohmios. Todo esto acá es dividido, entonces tenemos que la corriente de base esperada para el transistor Q1 es de aproximadamente 8,95 microamperios. De nuevo, también como se mencionó en el primer ejercicio de esa videotutoría, el valor de corriente de base suele ser de microamperios, y aquí vemos que tenemos orden de microamperios para esa corriente de base de acuerdo a lo esperado. Ahora con ello podemos entonces estimar las condiciones de operación del circuito de salida. De Q1. Entonces aquí vale la pena observar que el circuito de salida del transistor Q1 también corresponde al circuito de entrada del transistor Q2. Vemos que la parte de salida, podemos aquí marcarlo, es todo esto aquí. Esta es la parte de salida del transistor Q1, que a su vez define la condición de entrada del transistor Q2 en esta parte aquí. Entonces aquí tenemos la corriente de colector, que por aquí baja, luego la corriente de emisor que baja por acá, que ya aquí hemos observado también esa parte inferior. Aquí la corriente de emisor baja por R4, aquí está bajando por R4 también, y baja también aproximadamente igual. Recuerden que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor por acá, por este punto, solo por este punto, porque aquí en R3 hay la corriente un poco distinta a esa corriente de colector. ¿Por qué poco distinta? Porque la corriente, ya vemos aquí esta corriente IX, vemos la IX. Esta corriente IX que baja por R3 se divide aquí en este punto, aquí en este nodo, y una parte de la corriente se va hacia el colector, aquí en esta parte, en este punto negro acá que estamos marcando, aquí entra por el colector, y otra parte se va hacia, o mejor viene, porque tenemos aquí un PNP. Entonces recordemos que en el PNP las corrientes son distintas, cambian de dirección. Aquí en el emisor del PNP, entonces aquí tenemos la corriente que entra por el emisor, aquí la corriente sale por el colector, aquí tenemos entonces base, esto es base 2, porque es la del transistor Q2, esto es el emisor de Q2, y también eso por su parte es el colector de Q2. Entonces aquí la corriente de emisor de Q2 entra, y acá la corriente de base de Q2 sale. Entonces esta corriente, voy aquí a marcarla también, corriente de base del transistor Q2, la cual entonces sale del transistor. Entonces tenemos IX aquí que entra a este nodo, también tenemos IB2 que entra a este nodo, y la salida de ese nodo, vemos aquí este nodo, pongámoslo aquí grande, un nodo A. Entonces de este nodo A entra IX, entra IB2 y sale IC1. Donde IC1 entonces
como ya se mostró también en el circuito anterior, IC1 es beta veces la corriente de base que ya calculamos que entra aquí en Q1. Entonces tenemos una relación importante que podemos ahora escribir a continuación. Entonces tenemos acá que lo que hemos llamado IX más la corriente de base del transistor Q2 es igual a la corriente con el transistor Q1, que a su vez también la corriente colector de este Q1 es beta veces la corriente de base del transistor Q1, que ya la hemos calculado, ¿cierto? Aquí está en la parte superior. Y también tenemos el beta que hemos asumido como 150, que igual es un valor a corregir o a revisar, mejor a revisar de acuerdo a la simulación que realicemos, a comprobar si ese beta asumido si es correcto. Entonces tenemos esta expresión acá y también por su parte podemos aquí plantear otra ecuación importante en esta parte del circuito, aquí en la parte superior, una malla acá que entonces tiene que ver entre la parte de salida del transistor Q1 y la parte de salida del transistor Q2. Entonces aquí hay una malla también importante que podemos observar. ¿Qué malla es esta entonces? Tenemos aquí una caída de voltaje, aquí en este punto, en esa resistencia. Y acá tenemos una caída de voltaje también en R5, lo que hemos aquí llamado R5, entre este punto y este punto. O sea, en el punto de BCC, que está acá, esto es BCC, todo esto es BCC, y en la parte del emisor. Y acá tenemos el voltaje desde aquí hasta esta parte acá, tenemos el voltaje base emisor de Q2 que también ya hemos asumido con voltaje aquí en negativo en relación al encendido de ese diodo. Ahí hay un diodo, recuerden que este es un resistor PNP, entonces tenemos un P en el emisor aquí, en este emisor hay un P, tenemos un N en esta base, ahí tenemos un diodo P y N allí. Entonces tenemos un voltaje encendido allí entre emisor base de 0.65 voltios o, como se ha indicado acá, base emisor como menos 0.65 voltios. Entonces acá en realidad el voltaje positivo es emisor base, ¿sí? Como se ha indicado aquí la caída, más aquí y menos aquí en la parte inferior, aquí en la parte de la base del transistor Q2. Entonces tenemos allí una mallita allí que podemos también plantear una ecuación aquí en esta malla de este lado del circuito. Estamos hablando aquí de esta malla, aquí en esta parte del circuito. Entonces tenemos la caída en esta resistencia, la caída en esta resistencia y la caída aquí entre base y emisor. Desde ahí podemos sacar una ecuacióncita a continuación. Para la ecuación entonces saquemos a partir de esta caída, desde R3. Entonces tenemos acá menos R3 y X, porque está menos más. Entonces menos R3 y X. Siguiente acá, menos más, vamos aquí recorriendo, aquí en la parte superior, menos más menos R5 y E2. R5, entonces más R5 y E2, corriente emisor transistor Q2. Y cerramos, por aquí estamos descendiendo, vamos por acá, más, menos más menos, más voltaje emisor base del transistor Q2 y esto es igual a 0, aplicando de nuevo ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces de acá podemos encontrar o identificar que se conoce. Entonces observamos que se conoce el voltaje emisor base, que ya lo hemos asumido como 0.65 voltios aproximadamente. No conocemos la corriente emisor de Q2 y tampoco conocemos la corriente IX. Entonces de acá podemos encontrar lo siguiente, la siguiente expresión. Sabemos que las corrientes de base son muy pequeñas comparadas con las corrientes de colector. Aquí en esta parte del circuito, esta corriente que sale por aquí, que hemos llamado IB2, se espera que sea mucho menor a la corriente de colector que entra por aquí en Q1. De manera entonces que esta corriente IX, que pasa por esta resistencia de 5 kiloohmios, debe ser aproximadamente igual a esta corriente de colector que viene aquí en Q1. Entonces de manera que comparando IX con IC1 deben ser muy semejantes y tal cual que la corriente IB2 sea casi despreciable comparada con las dos corrientes IX y IC1.
De acuerdo a este análisis podemos sacar la siguiente conclusión, que aquí en esta ecuación como ecuación 4, siguiendo el orden de las ecuaciones, vamos a concluir que la corriente IX es aproximadamente igual a la corriente colector del transistor Q1. Y con tal valor o con tal expresión, con tal equivalencia, entonces podemos decir aquí de esa expresión que entonces esto acá se nos reduce a lo siguiente, menos R3 IC, ¿sí? Porque ya entonces aquí aprovechamos esa equivalencia de que IX es casi igual a la corriente colector 1 más R5 IE2 más voltaje emisor base en el Q2 igual a 0. Entonces tenemos ahora, esto se conoce, porque ya también conocemos acá esta IC1 a partir de esta IB1 y no conocemos esta. Entonces de acá podemos despejar la corriente IE2, que sería ahora una aproximación, porque ya con esta aproximación que tenemos acá, entonces de ahora en adelante todo lo que obtengamos será aproximado. Entonces IE2 será aproximadamente igual a R3 IC1 menos BEB2 sobre R5. Y a esta expresión llamémosla ahora ecuación 5 entonces. Ecuación 5. Entonces conocemos R3 que es dado, conocemos IC1 a partir de esa expresión aquí. Vamos a llamar esta ecuación, entonces cambiamos aquí el nombre más bien para que mantengamos el orden de las ecuaciones, ecuación 5 aquí y esta aquí ecuación 6. De modo que ahora en la ecuación renombrada 6, ya marcada aquí 6, entonces conocemos todo, conocemos a R3, conocemos a IC1 desde la ecuación 5, dado que conocemos el beta y la corriente de base calculada aquí en la parte superior. También conocemos, asumido, el voltaje emisor base como voltaje encendido de un diodo y R5 que también es dado en el circuito. Entonces podemos encontrar luego el valor de la corriente de emisor en Q2. Ahora, con el valor encontrado o que se puede encontrar de la corriente en el emisor 2, aquí en esta parte, entonces podemos también encontrar el voltaje que cae aquí en este emisor 2, porque conocemos la resistencia de R5, también la corriente eventualmente a partir de esa ecuación 6 encontrada ahora y este voltaje de la fuente VCC. Entonces ahí podemos encontrar el voltaje en el nodo E2, el emisor 2. Y también aquí conociendo entonces esa corriente IE2 también podemos aproximarla a la corriente de colector en Q2, aquí asumiendo que son prácticamente iguales porque hemos asumido que la corriente de base es despreciable. Aquí esta corriente de base, la corriente de base en Q2 la hemos asumido como algo muy pequeño comparado con la corriente de colector en Q1. Entonces podemos así asumir que I2 es aproximadamente igual a la corriente de colector en Q2. Desde ahí también podemos sacar ya el voltaje en el colector 2 y por ende encontrar acá el voltaje, aquí en esta parte, encontrar el voltaje que cae entre emisor colector 2. Entonces saquemos también esas ecuaciones para encontrar este voltaje emisor colector en el Q2. Entonces en esta malla indicada aquí, entonces tenemos las siguientes ecuaciones. VCC es igual a R5 IE2 más voltaje emisor colector 2 más aquí voltaje emisor colector 2 más R6 y C2. Entonces, donde vamos a asumir, como ya se indicó, vamos aquí a asumir que la corriente emisor 2 es aproximadamente igual a la corriente de colector 2. ¿Por qué? Porque hemos asumido que la corriente de base 2 no es 0, pero es muy pequeña.
Entonces con ello tenemos aquí la ecuación, podemos aquí despejar BC, voltaje emisor colector 2, entonces indicando que es BCC menos R5 más R6 que multiplica aproximadamente a la corriente I2. O sea, esto es aproximado. Recuerden que ya a partir de aquí la primera suposición de que la corriente de base 2 es muy pequeña, esto acá, entonces ya todo lo demás es aproximado. Igual lo vamos a confirmar luego con la simulación para observar qué tan cercanos son los valores encontrados en la realidad y en la teoría. Esta sería la ecuación 7. Ecuación 7. Entonces ya con ello tenemos todos los valores que se requieren en el circuito. Tenemos las corrientes en Q2 y en Q1. Aquí entonces tenemos las corrientes ya en Q2 en Q1. Y este aquí es Q2. Vamos por aquí a un ladito. Ya lo había borrado. El tema de espacio. Y también ahora tenemos ya los voltajes en el transistor Q2. Entonces ahora ya podemos colocar valores a las ecuaciones restantes y encontrar cada valor requerido. Entonces colocando valores, entonces encontramos de la ecuación 5, entonces tenemos que la corriente colector 1, miremos la ecuación 5 aquí, la corriente colector 1 es entonces 150 por la corriente de base 1, que ya la encontramos, 895 microamperios. 895 microamperios. Entonces tenemos aquí que la corriente colector 1 es aproximadamente 1.34 miliamperios. Este valor de corriente de colector 1 entonces se requiere en la ecuación 6 para encontrar la corriente de emisor en Q2. Entonces ahora en 6 entonces tenemos que la corriente de emisor 2 es R3 por IC1, R3 es 5K aquí en la parte superior, entonces 5K por 1,34 miliamperios, casi nos cancelan milis con los Ks, menos voltaje emisor base 2, que hemos asumido que sea de 0.65 voltios. Todo esto sobre R5, y R5 es 2K. Y esto entonces aquí nos da aproximadamente 3.03 miliamperios. Y esto es la corriente de emisor en Q2. Que también ya hemos asumido que es aproximadamente igual a la corriente de colector en Q2, aquí en la parte superior. Y ahora en la ecuación 7, aquí en la parte superior, entonces vamos a encontrar el voltaje emisor colector en Q2, que es BCC, que es 15 voltios, menos R5 más R6. R5 y R6 son, R5 es 2K y R6 son 2,7K, o sea 4,7K, nos da esa sumita allí. Es 4,7 kiloohmios que multiplica a IE2, que es 3,03 miliamperios. Se nos va milis con Ks, entonces nos queda que voltaje emisor colector 2 es aproximadamente 0.76 voltios. Ahora, con todo lo que tenemos en Q2, ya tenemos el voltaje colector emisor del 2, también las corrientes aquí en transistor Q2, entonces debemos devolvernos en el circuito para poder también encontrar los voltajes en Q1, porque en Q1 solo tenemos corrientes, tenemos la corriente de base y la corriente
de colector, pero no tenemos nada, información ninguna sobre voltaje en este punto en el colector, voltaje en el emisor y tampoco el voltaje colector emisor que se requiere en transistor Q1. Entonces esa información la vamos ahora a encontrar con la información que se encontró en el Q2. Entonces vamos ahora a devolvernos a la parte de Q1 con la información que allí se obtiene desde Q2. Para ello entonces recordemos que aquí también hay una ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí tenemos este voltaje que ya se conoce o lo hemos asumido como de 0.65 voltios en esta parte, voltaje base de emisor 2. Entonces nos queda por encontrar el voltaje de base colector. ¿Cuánto es este voltaje de base colector en Q2? Y a partir de allí encontrar el voltaje de la base aquí, que aún no conocemos, que este voltaje de base es igual al voltaje colector de Q1. Y de ahí entonces seguiremos encontrando los demás voltajes para poder identificar cuál es el voltaje que cae entre el colector y el emisor aquí de Q1, voltaje colector emisor en Q1. Entonces esta es la incógnita importante que aún nos queda por encontrar. Entonces encontramos primero el voltaje base colector de Q2. Entonces devolviéndonos, esto es algo común en sistemas como este tipo de transistores, que uno siempre va a una dirección y luego se requiere devolver para poder calcular todo lo que más se requiera. Entonces en este caso, para esta evolución tenemos que encontrar acá la malla que, como ya indiqué, existe en esos voltajes en el transistor Q2. De manera que entonces tenemos que el voltaje base colector 2 es igual al voltaje de emisor colector 2 menos el voltaje emisor base en 2. Entonces acá todo se conoce. De esta manera podemos encontrar, si queremos llamamos esta ecuación 8 si se desea, para que haya una numeración de cada ecuación mostrada, ecuación 8. Entonces de aquí tenemos que este voltaje base colector 2 es voltaje emisor colector 2 que nos dio 0.36 voltios menos el voltaje asumido de base emisor base, que es voltaje encendido del diodo allí, 0.65 voltios. Entonces con ello nos queda que el voltaje base colector 2 en este punto es de aproximadamente 0.11 voltios, aquí teórico calculado. Como ya mencioné varias veces, luego verificaremos en simulación si estos valores son aproximados o son cercanos a los reales obtenidos. Y con ello entonces tenemos acá también en el circuito, aquí devolviéndonos, que el voltaje del colector 2, que en este punto también se puede calcular, porque tenemos aquí la corriente y C2 tenemos la resistencia. Entonces voltaje en BC2, o sea este voltaje en colector 2 es R6 por la corriente. Entonces en colector 2 tenemos que voltaje en ese punto es R6 por la corriente de colector 2. R6 es 2,7 kiloohmios por la corriente colector, que se calculó de manera aproximada como 3,03 aquí en esta parte. 3,03 miliamperios. Cancela miliamperios con CAS y nos queda que el voltaje de colector 2 es entonces 8,2 voltios. Y a partir de este valor podemos encontrar, recordemos que voltaje base colector 2 es igual a voltaje base 2 menos voltaje colector 2. ¿Sí? Tenemos este aquí en la parte superior y tenemos BC2 aquí que se acaba de calcular. Desde acá podemos despejar voltaje de base 2, que es entonces voltaje de base colector 2 más voltaje colector 2. Esto es 0.11 voltios más 8,2 voltios, o sea, esto nos da
8,33 voltios aproximadamente, y esto es voltaje en la base 2. Alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo así no se estaba pues devolviendo hacia Q1? Sí, en efecto, aquí está voltaje base 2, que usted ve en el circuito, voltaje en base 2, aquí, esto es voltaje base 2, es voltaje de colector 1. Entonces acá podemos también decir que voltaje de colector 1 es 8,33 voltios, porque es el mismo punto, la misma conexión allí en esa parte del circuito entre Q1 y Q2. Y como deseamos, como se mostró al comienzo o ahora breve, lo que se desea finalmente es cuánto vale esta voltaje que nos falta, BC1. Entonces ya tenemos voltaje de colector 1 que se acaba de calcular y nos falta voltaje del emisor. Aquí, voltaje del emisor 1, BE1, que también se puede calcular porque tenemos la corriente emisora allí y la resistencia. Entonces allí en Q1, entonces en Q1 tenemos que el voltaje del emisor 1 es, esa R se llama, la hemos llamado allí R4 por IC1, R4 por IC1, R4 es 3 kiloohmios y la corriente IC1 también se encontró ya anteriormente, está aquí IC1 que es 1,34 miliamperios, 1,34 miliamperios, cancelamos miliamperios con kiloohmios y tenemos acá entonces que el voltaje del emisor 1 es 4,02 voltios aproximadamente. Recuerden que ya todo eso es aproximado porque ya hemos hecho aquí varias aproximaciones desde la corriente de base en Q2. Entonces finalmente podemos ahora sí decir que el voltaje colector en Q1 es BC1 menos BC1 menos BE1, que está aquí BC1 y está acá BE2, BC1 está aquí y aquí está BE1, entonces esa diferencia nos queda en 4,29 voltios. Aquí tengo un pequeño error que acabo de notar en este voltaje colector 1. Entonces aquí nos da este voltaje aquí y aquí el error está en que esto acá es 31, en realidad acá esto es 31. Entonces vamos a corregirlo aquí, vamos a borrar aquí y lo corregí para colocar el valor correcto. Es 8,31 voltios en B2 y también igual en colector 1. Aquí entonces es voltaje base 2 es 8,2 más 0,11 da 8,31 voltios y aquí también. Y la diferencia entonces entre este voltaje colector 1 y voltaje de emisor 1 nos da 4,29 voltios. Y ya con ello entonces tenemos todos los valores de los dos transistores. Ya tenemos acá esta incógnita, tenemos también este valor ya, voltaje del emisor en Q1, corrientes, voltaje en todo el circuito. También si verificamos los valores obtenidos, entonces se encuentra, miremos voltaje base colector 2, aquí, entonces un valor que define que está en región lineal, porque ese valor es positivo. Para un transistor PNP, si el voltaje base colector en PNP es positivo, entonces porque estamos en región lineal. Para el transistor PNP, el cual es el que tenemos allí colocado en Q2, un PNP, tenemos aquí un voltaje positivo que nos confirma que estamos en región lineal. Y en el caso del transistor Q1, en Q1 también podemos verificar este voltaje colector
faltaría que el voltaje de la base, que se puede encontrar, voltaje de la base puede encontrar también desde la ecuación. Tenemos aquí esta parte, acá en este modelo equivalente. Entonces desde acá podemos encontrar el voltaje de la base, que sería voltaje de aquí despejando. Podemos también encontrarlo a partir de esta ecuación, de la ecuación 3. Aquí rápidamente podemos hacer el cálculo de voltaje en esta base, en el voltaje base 1. Sería entonces voltaje de la fuente, aquí sube por acá. Entonces voltaje base 1 es voltaje de la fuente, voltaje base 1 es voltaje de la fuente menos la resistencia RB1 o la corriente de base 1. Entonces con ello este voltaje base 1 nos dio 5 voltios por aquí, la resistencia fue 33,33 kilo ohmios y la corriente de base 1 calculada fue de 8,95 microamperios. Entonces este voltaje de base 1 nos da allí de 4,7 voltios. Y con ello también entonces tenemos el voltaje base colector en Q1, que es voltaje de base menos voltaje de colector. Entonces esto es 4,7 voltios menos voltaje de colector, que fue aquí calculado con un valor de 8,31 voltios. 8,31 voltios de voltaje base colector 1 tiene un valor de menos 3,6 voltios, el cual es un valor negativo, que también nos confirma entonces que Q1 también está en región lineal. Recuerden que Q1 es un transistor NPN, y en NPN el voltaje base colector debe ser negativo para confirmar región lineal, de lo cual se confirma con este valor obtenido para voltaje base colector en Q1. Bien, ahora con todo lo calculado podemos ya ir a la simulación y observar si lo que se encontró en teoría corresponde a la realidad, en este caso a la simulación del circuito. Entonces vamos ahora a simular el circuito en SPICE y observar qué se obtiene. Aquí en esta parte se muestra el circuito ahora en la herramienta de SPICE, en la cual mostramos los dos transistores, el 2222 aquí en la parte inferior, el 2907 de la biblioteca bipolar, obtenida aquí en la herramienta de dispositivos de SPICE. También se observan las resistencias de configuración que ya hemos utilizado en la parte teórica, en la base de Q1. También podemos cambiar los nombres para que corresponda a lo que tenemos en el circuito analizado. Q1 aquí y aquí Q2. Entonces ahora para simular, pues simplemente definimos la configuración del archivo de simulación. De nuevo miramos la parte de análisis bias point. Otra vez incluimos el punto de operación detallado. Aplicar, ok, y procedemos a simular. En esta ocasión entonces vamos a dejar los valores internos de cada modelo de SPICE intactos para observar lo que se obtiene en la salida. Entonces está ahora aquí el transistor NPN de 2222 y el transistor PNP 2907 indicados en el enunciado del ejercicio. Todo el modelo de SPICE detallado y ya el punto de operación como tal. Entonces tenemos aquí Q1, transistor 2222 y Q2, el transistor 2907. Entonces vamos ahora a encontrar o a comparar mejor los valores obtenidos con los que hemos calculado teóricamente. Aquí está toda la parte de simulación que se acaba de realizar en SPICE. Y vamos a comparar con los valores que hemos encontrado teóricamente.
Entonces vemos aquí transistor, coloquemos aquí el transistor Q1 de este lado y transistor Q2 de este lado. Entonces la corriente de base encontrada fue de 8,45 microamperios. En cuanto a acá tenemos 8,48 microamperios, un valor bastante cercano con un error menor al 5%. Para Q2 siempre asumimos que la corriente era muy pequeña. Acá la corriente es de 20, aquí 20 microamperios, un valor inclusive menor a la corriente de base. Corriente de colector, acá tenemos 1,35, corriente de colector en 1, teórico encontrado fue 1,34, aquí 34 miliamperios, y acá nos da en la simulación 1,35, acá 1,34 miliamperios, bastante cercano, porque si observamos el beta, aquí el beta es 159 y hemos asumido un beta de 150, y acá el beta fue de 147, en el cual también asumimos un beta de 150. Entonces vemos que también el valor de beta ¿sí? se aproxima a lo que hemos considerado en el cálculo teórico, que hemos tomado 150 de beta. Y por otro lado también el voltaje base emisor hemos asumido que era de 0.65 para cada uno de los transistores, y acá está 0.652 y acá 0.651. Entonces también aproximadamente igual a lo que hemos asumido, que es de 0.65 voltios en ambos casos, que fue la primera suposición que hicimos al inicio del circuito. Aquí estos dos valores, esa suposición que está acá ahora se confirma que es correcta, se confirma como correcta, como algo correcto. Entonces es siempre bueno confirmar cada suposición que uno haya tomado o haya considerado en el análisis de cada circuito. También, continuando aquí el análisis voltaje colector emisor, bueno, falta aquí la corriente de colector de Q2, que calculada nos dio voltaje corriente de colector en Q2, que también la aproximamos igual a la corriente de emisor. Aquí, en este caso, aquí este valor 3,03 miliamperios. Aquí en la simulación encontramos corriente de colector como 2,97. Aquí 3,03 miliamperios y acá nos da 2,97, o sea también muy cercano a los 3 miliamperios que nos dio en la teoría. Voltaje colector emisor aquí, voltaje colector emisor aquí. Entonces aquí en colector emisor 1, 430, aquí en este valor, y en la teoría obtuvimos colector emisor 429, bastante cercano también al observado en la simulación. Y aquí 429. En cuanto acá dio 430, miren justo la aproximación tan buena que tenemos allí. Colector emisor 2, aquí tenemos menos 1 voltio y aquí tuvimos 0.76, fue por aquí, ¿sí? Un valor un poco más distante, pero igual el error no supera el 20%. 0.76 voltios, valor aquí negativo, ¿no? Valor aquí negativo, que en realidad el voltaje que se encontró, el voltaje emisor colector. Entonces acá colector emisor es negativo 0,76 voltios. Acá nos da menos 1 voltio. Voltaje base colector, que también determinan entonces o verifican la región lineal del transistor. En el Q1 nos dio acá 3,6 menos 3,6 voltios y acá tenemos 3,65, o sea bastante buena también la aproximación. Miren que en Q1 la aproximación es bastante buena, en tanto que en Q2 los valores igual son cercanos, pero no tan cercanos. BC2, aquí colector 2, aquí 0,11, en cuanto que en la simulación tenemos 0.35, acá 0.11 y acá esto es 0.35 voltios. Entonces vemos que las diferencias ahora aquí en este transistor Q2 pues se dan debido a la aproximación que hicimos, ¿cierto? Hicimos la aproximación acá en Q2 cuando asumimos
que esta corriente era muy pequeña, pero nunca tomamos un valor concreto. O sea, básicamente lo hemos aproximado como 0. Entonces, esa aproximación pues ya hace que en Q2 los valores pues den cercanos, pero no precisos, digamos, no exactos, como si ocurre con Q1. Entonces, acá tenemos una mayor aproximación, aquí una aproximación, digamos, un poco más distante, si bien pues el comportamiento se asemeja. Por ejemplo, la corriente de colector, ¿cierto? Acá 303, acá tenemos 297, entonces lo cual es algo apropiado. También, bueno, finalmente entonces tenemos allí todos los voltajes y corrientes, y con ello entonces demostramos que el análisis teórico pues en conclusión es correcto, y pues se aproxima aproximadamente a la simulación, lo cual entonces es lo esperado en este tipo de análisis. Lo que sigue ahora sería entonces montar en el laboratorio, para en el laboratorio pues verificar una vez más que ya también esto sea o no correspondiente con la realidad del fenómeno. Ahora bueno, para cerrar entonces esta videotutoría, pues vale mencionar que todo este punto de operación que ya hemos calculado es el punto de partida para luego usar el circuito a fin de implementar, por ejemplo, un amplificador de voltaje o un amplificador de corriente, que es un tema que vamos a estudiar más adelante en esta unidad número 3. Entonces, con esto cerramos esta videotutoría de 2 ejercicios de 2 circuitos en los cuales hemos analizado el punto de operación DC de cada transistor, y además hemos simulado en SPICE el comportamiento de los circuitos observando la cercanía de los valores obtenidos con cada cálculo teórico realizado. Hasta pronto.